Senador Miguel Uribe Turbay, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial para usted y para todos los oyentes. Bueno, senador, fuera después de unas explosiones de muy dudosa factura literaria sobre las bellezas que hay en Colombia, lo sustantivo del discurso de Gustavo Petro en la ONU fue la proposición de que el mundo deje libre la fabricación de la droga, la fabricación y la negociación y la utilización de la droga. ¿Será así o hemos entendido mal? ¿Qué dice usted, senador? Es completamente irresponsable lo que plantea el presidente Gustavo Petro, y mucho más cuando de manera desproporcionada iguala la cocaína al carbón y al petróleo. En el mundo entero, incluso en Colombia, el carbón y el petróleo han sido fuentes de la economía. Sin el carbón y sin el petróleo, los países desarrollados no hubieran podido adelantar su transición energética y mucho menos cumplir con los propósitos sociales. Pero lo que queda claro es que el discurso de Gustavo Petro nos deja en una mala posición a los colombianos. Por una parte, es un discurso que buscó renovar votos con sus electores, que probablemente lo haya hecho, pero sin duda no es un discurso ni útil ni eficaz para Colombia. Todo lo contrario, nos pone en el ojo del huracán, nos hace el hazmerreír internacional. Que hoy el presidente colombiano salga internacionalmente a defender la cocaína, pues evidentemente lo que hace es recordar los años 80 en este país, donde en el mundo entero creían que cada colombiano era un narcotraficante. Que Gustavo Petro diga que lo grave del narcotráfico y de la cocaína es la sobredosis y el problema de salud pública, es ver simplemente una pequeña parte del problema y olvidar entonces o buscar normalizar realmente las consecuencias nefastas que ha tenido el narcotráfico, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, pero particularmente en Colombia. Hemos sido víctimas de esa economía ilegal que financia en buena parte toda la violencia que hemos vivido durante muchísimos años. A eso hay que sumarle además que hay mensajes que uno podría rescatar, como el mensaje de promover la corresponsabilidad alrededor de la protección de la selva amazónica. Pero obviamente la manera acusadora, divisoria, resentida en como lo planteó, pues evidentemente no va a generar ningún resultado. Qué bueno sería entonces que el mundo viera a países como Colombia, países que poco aportan a las emisiones de CO2 para el cambio climático, pero que sí recibimos buena parte de los efectos y adicionalmente somos buena parte de la solución. Pero vuelvo y repito, poco o nada se logra con el discurso que dio el presidente el día de ayer. Por otra parte, está el ataque decidido al crecimiento económico, al libre mercado. Decir que el libre mercado, que la acumulación de capital, es decir, que el capitalismo es el responsable de la muerte en el mundo y sin duda el responsable del cambio climático, pues lo que hace es que confirma el ánimo persecutor de este gobierno contra las empresas, contra el comercio, contra las industrias, contra el crecimiento económico. El crecimiento económico no es nada más que la generación de empleo y oportunidades que acaba la pobreza. En ese orden de ideas, si Gustavo Petro sigue por este camino, lo único que va a empoderar y lo único que va a garantizar es que aumente la deforestación de la selva, empoderando al narcotráfico. Y va a garantizar que aumente la pobreza mientras siga atacando y obstaculizando el crecimiento económico. Y termino con esto. Fue un discurso que en vez de buscar reconciliación, cooperación internacional, en vez de haber tenido la oportunidad de unir al país alrededor de un mensaje esperanzador, lo que hizo fue todo lo contrario. Fue un mensaje de odio, un mensaje de resentimiento, un mensaje de división. Fue además un discurso bastante desorganizado y adicionalmente demagogo, con el que sin duda pretende convertirse más en un líder de los gobiernos de izquierda de América Latina que en un líder regional. Bueno, ese fue el discurso de Gustavo Petro y nos deja varios problemas.
¿qué habría sido del mundo sin petróleo y sin carbón? ¿Se imagina usted lo que pasaba en el mundo en las épocas anteriores al desarrollo tecnológico, al desarrollo de las comunicaciones, al desarrollo científico, que ha sido posible gracias a que existe petróleo y carbón? ¿Se acuerda el mundo de lo que eran las pestes en aquellas épocas del medioevo que mataban media humanidad, inclusive a comienzos del siglo XX con la famosa gripe española? Lo que pasaba, porque no había desarrollo científico, porque no había desarrollo tecnológico. Lo que ha sido posible gracias al petróleo y al carbón, que han sido elementos determinantes en el cambio de la humanidad hacia una humanidad más desarrollada y más viable. Bueno, y entonces lo otro, pues la lucha contra el capitalismo para demostrar o tratar de demostrar que el capital y las grandes empresas son las responsables del deterioro ambiental. Faltaba más. Es exactamente lo contrario. Si el señor Petro se toma el trabajo de revisar cuáles son los países del mundo más desarrollados en materia tecnológica para controlar el cambio ambiental, encontrará que son precisamente los países más ricos, más desarrollados, que tienen más empresas, que tienen una cantidad mayor de desarrollo científico y tecnológico basado en las cosas que al señor Petro no le gustan. Ese fue el discurso. Y senador Miguel Uribe, ¿eso qué recepción ha tenido en el mundo? ¿O nadie lo notó y a nadie le importó? ¿Usted qué cree? Bueno, hemos sido testigos de cómo han recogido el discurso del presidente de manera, diría yo, burlona, es decir, como le decía, el discurso de Gustavo Petro nos hace quedar mal, nos hizo quedar mal internacionalmente, y buena parte de eso implica que es completamente absurdo que el presidente de Colombia salga internacionalmente a defender la cocaína. Es decir, incluso en medios internacionales han sugerido si el presidente tiene o no un acuerdo con narcotraficantes. Es que el discurso en buena parte fue una apología al crimen, apología a la droga, apología a la coca. Y eso, pues evidentemente no se ha recibido bien internacionalmente. Y a eso se suma el silencio de los demás países, porque mire usted que un buen discurso hubiera creado un clima de respuesta de países aliados históricamente, desarrollados, hubiera podido llamar la atención sobre el llamado de la protección de la selva amazónica, pero todo lo contrario. Gustavo Petro ayer básicamente le dijo al mundo que Colombia iba a proteger la coca que envenena jóvenes y familias en el mundo entero, la coca que mata en Colombia, la coca que ha hecho que la gente le tenga miedo a Colombia durante años. Y vuelvo, repito, recordarla, usted recordará bien, doctor Fernando, cuando en los años 80 y 90 viajar por el mundo con un pasaporte colombiano era tener que ser objeto de todos los prejuicios por cuenta del narcotráfico. Era imposible moverse por el mundo. Hoy Gustavo Petro nos está llevando a eso. Y eso, sumado a las medidas que está tomando en Colombia, pues empieza uno a preocuparse de que lleguemos a tener un narcoestado, y eso puede ser un riesgo gigantesco para la democracia. Pero súmele usted a lo que mencionaba sobre el petróleo y el carbón. ¿Qué dirán países como Alemania, que hoy están recurriendo nuevamente a sus fuentes térmicas por cuenta de la invasión de Rusia a Ucrania, porque ya no están teniendo el abastecimiento de gas con el que contaban? Están volviendo a esas fuentes térmicas que tanto criticaron, que tanto critica Gustavo Petro, entre otras cosas, porque la confiabilidad energética y la soberanía energética son un concepto fundamental de la seguridad nacional. ¿Qué país pretende entregarle su confiabilidad y soberanía energética a otro? Mientras que el mundo entero busca tener esa independencia, Colombia, a su vez, no solamente critica esas dos fuentes de energía, sino que además pretende importarlo de Venezuela entregándole esa soberanía al país vecino, que evidentemente pues es una dictadura en la que poco o nada se puede confiar. Pero súmele también a eso que Colombia, en vez de dar un mensaje de unidad en torno
a un discurso que en buena parte ha unido al mundo, que es el cambio climático, lo que hace es quedar de una manera completamente antitécnica, pues como enemigo, como usted bien lo dice, dos fuentes fundamentales de la economía mundial, pero especialmente fuentes de ingresos para financiar esa transición energética. Que si habláramos de Colombia un minuto, habría que recordar, como ya lo mencioné, Colombia solo aporta el 0.37% de las emisiones de carbono que contribuyen al cambio climático, es decir, casi nada. Segundo, nosotros tenemos la posibilidad de hoy continuar una transición energética que ha sido fundamental y que ya empezó en Colombia. Es que el 80% de la matriz eléctrica de Colombia es con fuentes limpias. Ojo a ese dato, 80% de la matriz eléctrica. Ahora, ¿cuál es el reto de este gobierno si realmente le quiere apostar a la transición energética? La electrificación, por ejemplo, del transporte público, la electrificación de la industria. Pero eso tiene que ser de manera responsable y gradual. Esa es la apuesta que debe hacer el gobierno. Porque el gobierno y Gustavo Petro comete un error estructural, sigue atacando a la fuente y no las emisiones. Aquí el problema del cambio climático es cómo garantizar que esas emisiones se mitiguen. Y voy además a resaltar una incoherencia. Gustavo Petro dice que no a la exploración y a la producción de petróleo y gas en Colombia, pero nos dicen que ya invitan a Ecopetrol a Venezuela para que explore y produzca gas y petróleo en Venezuela. Es decir, no les importa las emisiones o no les importa la producción de gas y petróleo en Venezuela, pero sí en Colombia. Entonces hay una incoherencia absoluta en este discurso. El discurso de ayer de Gustavo Petro, vuelvo repito, no fue bien recibido en buena parte de los medios internacionales. Hay silencio y hay que evaluar que ese silencio internacional, ese silencio, pues en buena parte lo que demuestra es que hay muchos países que no pretenden ser cómplices de ese discurso y pues yo lamento, como incluso víctima del narcotráfico, porque usted recordará y los oyentes recuerdan que mi mamá fue víctima de Pablo Escobar, también lamento como un colombiano que vivió esos años 90, 80, en donde, vuelvo repito, éramos objeto de un estereotipo y un prejuicio por cuenta del narcotráfico a nivel mundial, pues que hoy el presidente de Colombia, en vez de dar señales claras al mundo de que no vamos a ser cómplices de estos criminales, haga todo lo contrario. Bueno, yo quiero recordar que no hace mucho se hizo una encuesta entre los alcaldes del país para que precisaran cuál era el mayor de los problemas en su municipio. Después de muchas respuestas disímiles, hubo un acuerdo fundamental. El primero y esencial de los problemas de todos los municipios de Colombia es lo que llaman el microtráfico o las ollas del microtráfico. Todos, sin excepción ninguna. Esa es la fuente de la inseguridad, de la descomposición de la sociedad, de las dificultades para la enseñanza y el aprendizaje. Es que, senador, me parece muy parcial, muy parcializado y muy equivocado el tema cuando se lo remite solamente a la sobredosis, que es terrible. Más de 100.000 muertos al año en los Estados Unidos no es una cosa de poca monta, pero ese no es el tema fundamental siquiera. ¿Cuántas son las vidas destruidas? ¿Cuántos son los jóvenes que no pudieron aprender? ¿Cuánta es la gente que quedó dominada por ese terrible flagelo de la adicción a las drogas? Ese es un problema que tiene que ser examinado con mayor seriedad antes de ir a proponer que se libere por completo la producción, el tráfico, el consumo de las drogas en el mundo, contra lo que el mundo entero está en desacuerdo. Yo no conozco ningún país, por lo menos ningún país serio, no lo sé, que haya alguno por ahí en alguna parte que permita la drogadicción o que permita el tráfico de drogas. No lo sé. En Asia son terriblemente severos. Por ahí hemos visto cómo se castiga con penas. Recuerda la basquetbolista que por una cosa completamente mínima fue condenada a tantos años de prisión en Rusia. Nadie volvió a hablar de ella. En el este la posición es terrible. En el oeste también, en todas partes. El mundo entero está contra la posición de Gustavo Petro, ¿o no? Así es, pero agregue usted que es que ni siquiera habló de la legalización de la marihuana.
habló de la legalización de la cocaína. Hoy nosotros hemos dicho que esta postura del gobierno, si usted suma todas las acciones, la pretensión de legalizar las drogas, evitar la erradicación manual por completo, la erradicación de los cultivos de coca, la intención de frenar los bombardeos promoviendo reclutamiento entonces así de menores por este tipo de grupos, obviamente evitará siempre la posibilidad de aspersar con glifosato. Si usted suma todas las acciones de este gobierno, pues queda claro que los más beneficiados son los narcotraficantes. Lo segundo es que, vuelvo y repito, este gobierno ni siquiera dio la discusión alrededor de la marihuana, sino de la cocaína, que evidentemente pues es todavía mucho más grave, no solamente desde la perspectiva de salud pública, sino también de la violencia que produce, como usted bien dice, en todo el territorio colombiano. Es que solo en Bogotá hay que recordar que hemos visto ya casi 50 personas desmembradas en bolsas por cuenta de un ajuste de cuentas y guerra de control de territorio en Bogotá, y sume usted eso a las masacres, al asesinato de líderes sociales, etcétera, etcétera, que son buena parte producto de la violencia que produce el narcotráfico. Pero además, ese discurso va a tener un impacto económico en el país. Imagínese usted las compañías que están pretendiendo invertir en Colombia, las compañías internacionales que pretenden invertir en Colombia. Imagínese usted los tratados de comercio, los acuerdos comerciales, incluso la relación con los grandes bancos en el mundo. ¿A qué colombiano entonces le abrirán una cuenta en Estados Unidos o en cualquier otra parte cuando en este país se pretenda facilitar el flujo de dinero por cuenta del narcotráfico? Es decir, el impacto va por todas partes y es además una demagogia absoluta decir que este gobierno puede legalizar la cocaína o incluso la marihuana. Hasta que no haya una legalización mundial de estas drogas, Colombia no podrá hacer lo propio. Entonces, esto lo que termina haciendo es un discurso que le da gusto a las bases radicales de Gustavo Petro, pero que poco le sirve a Colombia. Yo creo que el mensaje aquí fundamental es que Gustavo Petro no solamente fue a hacer el oso en la ONU, no solamente fue a hacernos quedar mal a los colombianos, fue básicamente a borrar con un discurso la historia de lucha que ha tenido este país para construir una democracia, una institucionalidad y una libertad y combatir ese narcotráfico que nos ha costado tanto combatir, sino que adicionalmente pues no le va a dar ningún resultado útil a Colombia, a los colombianos, y perdió una oportunidad de generar unidad, reconciliación, esperanza, y por el contrario, no solamente acude nuevamente al resentimiento y odio que utiliza dentro de sus discursos en el país, sino que ahora pretende crearlo en el mundo entero. Y vuelvo y repito, queda clara también su ambición personal de convertirse en un líder de los gobiernos de izquierda de América Latina, y pierde también la oportunidad de liderar una agenda regional como un verdadero líder. Bueno, en todo estoy de acuerdo con usted, menos en una cosa, senador. Yo no le quito importancia a la marihuana. La marihuana no es una cosa de segundo orden. Lea el libro que tantas veces he recomendado inútilmente y que no sé por qué en Colombia no se reproduce, Las llaves falsas, de José Vélez Sáenz, un gran filósofo manizaleño que fue víctima de la marihuana. La marihuana. Aunque, doctor Fernando, sí. Solo un comentario, yo no le quito importancia a la marihuana, de pronto excúseme si no me expliqué correctamente, es exactamente lo mismo. Yo lo que quiero plantear es que Gustavo Petro ni siquiera da el debate sobre la marihuana, que mal o bien hay algunos sectores de la sociedad mundial que pues han querido legalizarla, ya unos estados de Estados Unidos, no es cierto que la mayoría, pero yo no le quito importancia, no, todo lo contrario, yo no solamente estoy en contra de la legalización de la coca, sino también de la marihuana. Lo que planteo es que Gustavo Petro incluso va más allá llevando su argumento al extremo, pero por supuesto que es profundamente delicado, no solamente desde el punto de vista de salud pública la marihuana, sino incluso también de esa economía ilegal pegada a la de la cocaína, que es en buena parte la que usted está narrando, de ese microtráfico que tanto daño hace en los parques de las ciudades, en los colegios, en las universidades,
y buena parte de lo que financia el crimen urbano y rural. Entonces solo quería hacer esa aclaración porque no quisiera yo llevar a la audiencia un malentendido frente a lo que planteé. Entonces, continúe usted, doctor Fernando, pero quería hacer esa aclaración. Perfecto, senador, queda perfectamente claro. La marihuana es terrible, la marihuana es destructiva, la marihuana es pavorosa. Quienes fuimos alumnos de ese gran penalista que fue Lisandro Martínez Zúñiga, recordamos lo que él hablaba de la marihuana y de los marihuanos, los desgraciados que caen en las garras de semejante sustancia atroz, atroz, que es la marihuana. Senador Miguel Uribe Turbay, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando. Un saludo especial a todos sus oyentes. Bueno, queridos amigos, oyeron al senador Miguel Uribe Turbay sobre un problema esencial y tenemos otro problemita entre los muchos que está creando este gobierno y este sistema dirigido por Gustavo Petro. La ruina, la eliminación del servicio militar obligatorio. Señor General Héctor Fabio Velasco, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño.